Muy buen día, mi nombre es Juan Pablo Dueñas Báez y esta ponencia se llama Relaciones actuales entre el diseño y los oficios tradicionales en Colombia, en búsqueda de una nueva coherencia. Soy profesional en diseño gráfico y esto va a ser importante por la inquietud de relacionar estos dos grandes mundos. Y tiene como nombre esta ponencia la herencia compartida porque durante el bagaje y la trazabilidad histórica que estamos recorriendo hay mucho de eso y lo vamos a ver un poco en esta ponencia. La intención investigativa nace de una experiencia personal, pues la Fundación Escuela Taller, cuyo programa enseña oficios tradicionales a población joven vulnerable y busca rescatar los oficios tradicionales en Colombia, me llama para ejercer la docencia desde diferentes puntos en sus programas, y al inicio hay una confusión de mi parte, incluso un rechazo que ante la existencia de la coordinación de ese momento acepto iniciar la docencia ya, con algo de confusión aún, con algo de inquietudes de lo que podía pasar en el choque de estos dos mundos de los oficios tradicionales y el diseño. Pero lo primero que me encuentro es un eslogan que a su vez en esta investigación funciona de primera conexión. Ese eslogan que está en su momento en la fachada es el aprender haciendo. Y si empezamos a tomarlo como una primera conexión, este aprender haciendo es parte de la herencia metodológica de la Bauhaus de 1919, donde artistas y artesanos y diseñadores fueron empujados a colaborar encontrando el equilibrio entre el trabajo individual, el equipo, el arte, la tecnología y la ciencia moderna y el saber tradicional. Esto, a través del aprendizaje de un oficio tradicional, para luego convertirse en las nociones y las ideas de diseño que tenemos hoy en día, y es un poco esa tradición que tenemos como herencia. Por otro lado, este mismo aprender haciendo se posiciona como un norte metodológico, es parte de su plan educativo institucional y la forma de enseñar un poco en la escuela taller. Entonces tienen una conexión muy fuerte filosófica dentro de su hacer. Esto me sigue inquietando para buscar nuevas relaciones y separaciones también. Entonces, haciendo un trazado histórico, encontramos que hay también una herencia colonial, tanto en el diseño gráfico e industrial, como ya podemos ver desde la misma Bauhaus con su pensamiento un poco eurocéntrico que viene a influenciar también los contextos locales, pero se empieza a sistematizar cada vez más las nociones de diseño hasta formar una disciplina y lo que conocemos hoy como profesiones. Por otro lado, en la parte del aprendizaje del oficio, aunque se vea como algo muy tradicional, que lo es, también tiene una herencia colonial, pues es un esquema traído de Europa, es una traducción europea con combinación de métodos indígenas y afroamericanos, como el mismo Ministerio de Cultura lo dice en documentos del 2018. Entonces, hay una tradición, hay una herencia compartida, como el mismo título lo menciona, y continuando con el trazado de lo que podría pasar, encontramos un gran tema, una gran teoría que nos puede ayudar a entender un poquito más esta situación. Uno de los ejes teóricos que más impacta la situación global de su naturaleza, por su propia naturaleza, es el eje de las teorías decoloniales. Al indagarlas, empiezan a aparecer unas dimensiones que se ven muy impactadas por este gran eje, o se seleccionan también. Entonces, para ayudar a este recorrido que se menciona, nos ayuda a entender un poco mejor estos impactos cuando vemos las dimensiones culturales, sociales, pedagógicas y de las políticas que se van tensando entre sí a manera de hilo, y ellas van a impactar las dinámicas de relaciones entre los oficios y el diseño. Esta teoría decolonial, las diferentes teorías decoloniales, nos ayudan a comprender un poco mejor algunas situaciones problemáticas en estas relaciones entre el diseño y los oficios tradicionales en Colombia. Por ejemplo, como en lo pedagógico hay cierta jerarquización entre el diseño y los oficios, y por ejemplo también en cuanto a lo
en cuanto al mercado global, de cómo el diseño tiene también como cierta preponderancia frente a los oficios por su propia naturaleza, por la forma global de moverse y cómo ha ayudado a esta masificación y nos ha ayudado a comprender cómo estas dimensiones tensan, separan, convergen y divergen, generando estos puntos de convergencia y divergencia entre unos y otros. Y los oficios tradicionales en muchos casos se ven un poco relegados pese a la gran carga histórica y a la fuerza que han venido teniendo y a la importancia histórica que tienen en Colombia. Se han visto relegados por estas decisiones, en algunos casos gubernamentales, terminan impactando lo cultural, lo social, lo pedagógico y de las políticas públicas. Entonces, por eso estas dimensiones son importantes en esta investigación. Para seguir ahondando, metodológicamente se decide abordar una serie de entrevistas a actores representativos de estas relaciones, actores que tienen que ver con gestores y gestoras culturales, funcionarios y viceministros del Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura que a su vez es uno de las cabezas líder de programas como la Fundación Escuela Taller. Entonces es importante ver su visión. Actores también como diseñadores y diseñadoras egresados de la Fundación Escuela Taller de Bogotá que ejercen el oficio, y cada uno aporta una arista de estas posibles relaciones y su impacto también en sus vidas y en el medio como tal. Dentro de las palabras claves que encontramos metodológicamente al final de estas conversaciones y poniendo también a dialogar las conversaciones, puntos relevantes y palabras claves son los proyectos interministeriales, la búsqueda y formación de nuevos públicos, la separación y el posible aporte también entre diseño y oficios, la innovación en las escuelas taller y el diseño social. Y hay algunas que empiezan a coincidir, dentro de estas palabras claves empiezan a coincidir cada vez más como posibles aportes, no importa el rol del que estemos hablando de estos actores, y de los más fuertes empiezan a aparecer formar un público, los equipos cooperativos entre diseñadores y maestros y maestras hacedores de artesanos. También aparece el diseño participativo y el reconocimiento de los oficios como una de las banderas más recientes para rescatar un poco las problemáticas que veníamos hablando. Y para eso aparecen ahora los dos estudios de caso que les voy a mencionar. El primero de ellos es la Fundación Escuela Taller de Bogotá, desde donde nace esta investigación, pero ahora se aborda desde estas herramientas metodológicas con instrumentos que ya podemos tensar como con más conocimiento, y desde las dimensiones mencionadas, culturales, sociales, políticas y pedagógicas. Allí está la gran bandera del aprender haciendo, y se cruzan, no se separan, y aquí quiero hacer énfasis en que ya no se ven el diseño y los oficios tradicionales como docentes separados, sino cada práctica y cada metodología y cada decisión pedagógica de la Fundación Escuela Taller tienen componentes de diseño y de tradicionalidad y de oficios tradicionales. Entonces la gráfica que inicialmente se mostraba como dos elementos completamente independientes, ahora se muestra un poco más fusionada entre sí, entonces no es tan separada como se creía. Y dentro de esta unión, pues el gran aprender haciendo sigue presente como norte metodológico y pedagógico, pero también hay proyectos de innovación, proyectos especiales, diseño proyectual en la misma escuela taller, y un gran apartado que recurre cada vez más y en esta investigación se vuelve cada vez más fuerte, y es el diseño colaborativo. Una de las banderas de Fundación Escuela Taller fue el programa Luthiers Colombianos, que agremiaba a constructores de instrumentos musicales en Colombia, y a través de proyectos interministeriales, como se menciona hace un momento entre los hallazgos de las entrevistas, se pretenden sacar estos programas adelante y se pretende articular diferentes disciplinas, diferentes conceptos para lograr consolidar proyectos como este.
En este caso les voy a hablar de uno particular que se llama Tambor y Palenque, el cual tiene diferentes programas que se unen para consolidarlo, y los programas mencionados son la Fundación Escuela Taller, el Ministerio de Cultura, Luthiers Colombianos, la Embajada de España en Colombia, AECID, diseño como tal, como categoría grande, y la comunidad de San Basilio de Palenque. Esto último es muy importante porque aparece el diseño participativo y los saberes tradicionales, y se empiezan a reconocer sus propios saberes para impactar su propia realidad, su propio territorio y sus propias costumbres y cultura. Entonces el diseño se deja de ver como un salvador externo, académico, más importante que los oficios tradicionales, sino hay una conversación en este momento más lineal y menos jerárquica para el aporte y la consolidación de estos programas. Por eso este es uno de los grandes hallazgos donde efectivamente desde la percepción y desde lo gubernamental y desde lo profesional sí aún existe una jerarquización, pero cada vez más empiezan a aparecer la rectificación, si se quiere, la reivindicación de los saberes ancestrales, y las políticas públicas más recientes están mostrando esa reivindicación. Políticas públicas como la reciente Ley de Oficios o la Estrategia Articulada para el Fomento y Divulgación de los Saberes Artesanales dan cuenta de ello. Y un poco a manera de cierre y de propuesta también, esta investigación propone que a través del diseño participativo y la articulación de agentes de diferentes naturalezas en Colombia, se puede dar insumos de mejora para futuras políticas públicas donde se reconozca lo que se ha logrado en campos de diseño, en el campo profesional del diseño, pero también se reconozcan los saberes ancestrales y tradicionales como un diálogo constante para tener un contexto mucho más aterrizado, se tenga en cuenta lo pluridiverso que es Colombia, y logremos tener como unas conversaciones mucho más acertadas, mucho más impactantes, y que reconozcan a los maestros hacedores, a los artesanos y artesanas en Colombia, y a los diseñadores y diseñadoras como también un aporte mutuo constante para consolidar mucho mejor estas relaciones. Muchas gracias.